En Venezuela es necesario, urgente, hablar ya de una operación, de una intervención militar por parte de Estados Unidos, por parte de las naciones aliadas. Esta crisis ya pasa de lo electoral, del fraude, del robo de las elecciones por parte de la dictadura de Nicolás Maduro a algo mucho más grave todavía. Pero analicemos la ruta crítica desde el punto de vista de las posibilidades militares, de la iniciativa de Estados Unidos, del momento diferente que vive Venezuela porque tiene una oposición por primera vez, quizás es importante decirlo, en algo más de 20 años unida, cohesionada y con una lideresa como María Corina Machado. ¿Cuál es la posición desde el punto de vista legal en el aspecto internacional? ¿Cómo puede intervenir la figura del TIAR, del Tratado de Asistencia Recíproca, que es un mecanismo viable para justificar, legalizar una especie de operación quirúrgica de la que habló María Corina Machado desde el año 2020? No es nada nuevo, empecemos precisamente por allí. Quiero fijar mi posición en lo personal y es que Nicolás Maduro no va a ceder. El régimen de Diosdado Cabello, de Maduro y de su dictadura del narcoterrorismo, porque no es política, es narcoterrorismo, es un narcoestado, es un grupo de bandidos criminales que tienen una combinación de corrupción, crimen organizado y evidentemente temor a caer presos a cadena perpetua con una orden de extradición a Estados Unidos y evidentemente están dispuestos a todo. Ante ese escenario, que quede claro que Nicolás Maduro no va a reconocer que hizo fraude. Maduro no va a negociar para entregar el poder. A Maduro y a Diosdado Cabello no les interesa sentarse en una mesa de negociación a negociar nada que no sea la continuidad del poder y a hablar de las elecciones del año 2031. Así hemos estado nosotros siendo testigos en la región y los venezolanos más que testigos sufriendo, siendo víctimas de robo tras robo de las elecciones. A los dictadores con esta combinación de terrorismo, de narcotráfico, de mafia organizada, no se les saca del poder por las buenas. Entonces, una vez dicho esto, la pregunta inmediata es, ¿hacia dónde mirar? ¿Qué hacer para sacar a Nicolás Maduro? Hay dos vías, fundamentalmente dos, o una intervención militar que sería costosa, que sería evidentemente compleja, como la que ha llevado a cabo Estados Unidos en muchos de nuestros países. En República Dominicana de 1916 a 1924, la excusa fue precisamente la incapacidad de pagar la deuda que contrajo el gobierno dominicano con Estados Unidos, con empresarios estadounidenses y con sectores de poder importantes. Para la época, unos 40 millones de dólares de empréstitos que había acarreado República Dominicana en los gobiernos de Buenaventura Báez. Y ya sabemos bien qué pasó en el año de 1965, luego del golpe de Estado al presidente Juan Bosch en República Dominicana, que fue electo por primera vez en septiembre del 62, el primer gobierno democrático, luego del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. Hablaremos de Trujillo también, que es una posibilidad dentro de las vías de solución para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela. Me voy a dedicar a analizar paso a paso cada uno de estos aspectos para poner sobre la mesa no solo argumentos, informaciones claves de Estado, sino que podamos ya ir dando los próximos pasos en términos de opinión pública, de comunicación, de periodismo y de interactuar con muchos de ustedes que son también conocedores, algunos expertos políticos, politólogos, asesores, ciudadanos que le han dado seguimiento a esta maraña de hechos en Venezuela. En la invasión de 1965 en República Dominicana, el argumento, válido o no, era el temor
de que en República Dominicana grupos comunistas, aupados, motivados, incluso entrenados en Cuba, convirtieran a República Dominicana en una segunda Cuba. Si en el 65 se invadió República Dominicana, un hecho que repudiamos, que rechazamos y que los dominicanos tuvimos que pelear contra los Estados Unidos, pero ojo, fue por el temor, solo por la sospecha de la influencia de esas corrientes liberales comunistas que el Departamento de Estado documentó y presentó varios informes en los cuales las condiciones estaban dadas para que se instaurara un régimen comunista en el país, y eso valió y justificó todo para una invasión. Entonces imaginémonos en Venezuela. Pero podemos, además de citar el caso de República Dominicana, que lo hemos sufrido nosotros en carne propia, los dominicanos, nosotros luchamos contra la agresión militar estadounidense en el 65. Pero, ¿qué pasó? Que tras negociaciones y la influencia, el remanente de esa invasión norteamericana, luego del golpe de Estado del profesor Juan Bosch en el 63, apenas con 7 meses en el gobierno, 2 juntas militares, gobierno de transición, instauraron a Joaquín Balaguer, presidente títere, funcionario, mano derecha, un articulador clave del Trujillato. Y Balaguer llegó con el apoyo de Estados Unidos y se inició una especie de transición en el año de 1966 que trajo mucha sangre, asesinatos y masacre de Balaguer apoyado por los Estados Unidos. Entonces, estoy refiriéndome a esto porque creo que en Venezuela no estamos hablando de una amenaza de una nueva Cuba. Venezuela está cubanizada. Chávez convirtió a Venezuela en una nueva Cuba. Fidel y Raúl Castro y los Castro y Díaz Canel en tiempos de cuando era canciller tomaron el control de Venezuela. Venezuela está tomada por Cuba, no por la Revolución Cubana, no por los ideales de ese Fidel de 1959, no, por la peor parte de Cuba. Y los cubanos están metidos en el aparato de inteligencia, en el espionaje en Venezuela, en el paramilitarismo en Venezuela, en el Estado venezolano completo. Y Venezuela se ha convertido más que en una amenaza para hacer una segunda Cuba, en una realidad que ha puesto a sufrir a más de 30 millones de venezolanos. La gran mayoría en ese gran territorio de ese país hermano que Venezuela, y cerca de 7, 8 millones mal contados de venezolanos que han tenido que salir fuera de su territorio, expulsados por el oprobio, por el hambre, por los crímenes, por el maltrato, por la violencia. Entonces, la necesaria discusión de una operación militar que tendría que tomar en cuenta, evidentemente, que no se repita lo que pasó con Panamá en los años 80, cuando se llevó a cabo la intervención militar, que tomó más de 40 días, pero que luego de más de 7 meses se estaba evidentemente sufriendo de un derramamiento de sangre en la población panameña. Caso de estudio. Vámonos a Libia con Gaddafi. Pasó lo mismo. Estamos hablando de una operación que pretendía ser relámpago y es la complejidad. Hablar de una operación militar que tenga las características de una invasión liderada por Estados Unidos con efectivos militares de los cuerpos especiales de Estados Unidos, apoyada por países de la región, no sería algo tan fácil, pero hay que comenzar a ponerlo sobre la mesa. Ya lo habló Donald Trump para el primer mandato, evidentemente proyectando que Trump pueda ganar con las posibilidades que tiene nuevamente la presidencia o no. Cuando Donald Trump fue presidente, antes de la llegada del actual presidente Joe Biden, Trump puso sobre la mesa y dijo abiertamente, de manera pública, el presidente estadounidense, no descartamos nada. Todas las variables están sobre la mesa con el fraude del año 2018, cuando la OEA reconoció, y en eso se la jugó Luis Almagro, de las pocas veces el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado. ¿Y qué significa eso? Que entonces, a pesar de que Nicolás Maduro y Venezuela se retira de la OEA, estratégicamente, entonces, al no reconocer a Maduro como presidente y a Guaidó, ya
en términos de acuerdos, de autorizaciones, se estaba planteando una operación militar, que evidentemente, como sabemos, nunca se llevó a cabo porque se apostó a la negociación, a la diplomacia, y es lo que ha hecho Nicolás Maduro y sus socios Diosdado Cabello para ganar tiempo. Ya estamos en el año 2024, pasó la pandemia. María Corina Machado para el año 2018, 2019, 2020, abiertamente estaba planteando ya una operación quirúrgica militar en Venezuela, que es lo que hay que retomar, porque si bien es cierto, las invasiones militares, sin importar qué tan necesarias o justificadas, entre comillas, sean, nunca terminan bien, porque hay que partir del hecho de que Nicolás Maduro no es solo un presidente, Nicolás Maduro no está solo en el poder, Nicolás Maduro tiene unos secuaces, tiene un grupo de bandidos, de criminales, militares, jefes de Estado Mayor, de la aérea, de la armada, del ejército, de la caballería, de la infantería en Venezuela, que no solamente son leales a Maduro, sino que tienen cuentas que pagar, que saben que también van presos. Esos militares del alto mando en Venezuela estarían dispuestos a todo. Es decir, que no es un tema solo de Maduro. Habría que plantearse una operación militar que neutralice a Maduro, a Cabello, a Padrino, el jefe de Estado el jefe de Estado de las Fuerzas Armadas venezolanas, a los altos mandos militares, pero al gabinete de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Obrero de Venezuela, el PSUV. Entonces, habría que hablar de más de una veintena de los líderes de esa estructura que deben ser apresados. Con algunos se debería negociar, pero ahí viene entonces el otro aspecto de la necesaria operación militar en Venezuela, que leyendo a expertos, estudiando documentos que tienen ya más de una década planteándose, apuntarían evidentemente a que con el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente electo, como resultado del fraude reciente, una vez más en Venezuela, y el reconocimiento por parte de Estados Unidos, de Anthony Blinken, el secretario de Estado, y más ya de 29 expresidentes del Grupo IDEA y de todos los países que se están sumando a reconocer que quien ganó las elecciones, quien es el presidente electo por los venezolanos, es Edmundo González, que se acelere todo ese proceso para que en vez de tener la figura que ya vivió Venezuela tras el fraude del año 2018 de un presidente encargado que nunca pudo asumir, que no funcionó, porque fue un presidente electo de dedo. No fue a un proceso electoral Juan Guaidó, a diferencia de ahora. Así como no se reconoció a República Dominicana, dicho sea de paso, nunca reconoció a Nicolás Maduro, al igual que a la gran mayoría de los países de la región. Ahora el escenario es el ideal, porque quien ha ganado las elecciones y es un presidente electo, no designado, no un presidente encargado, electo en un proceso democrático, es Edmundo González. Entonces, ante un régimen dictatorial que tiene secuestrada la democracia en Venezuela, que se retira, reitero, de la OEA, pero un presidente reconocido como Edmundo González, entonces podría activar el título 7 de la Carta de Naciones Unidas y en la OEA solicitar y activar el artículo 8, 9 y 20 del TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca, que fue creado, establecido y aprobado por todos los países miembros de Naciones Unidas en el año de 1947. Y ese TIAR, ese Tratado de Asistencia Recíproca, que es una configuración, una estructura, un tratado muy fundamental, es decir, no tan solo importante y fundamental, sino necesario y vital en escenarios como este, que es anterior a la OTAN. El TIAR, o el conocido Grupo de Río, el Tratado de Río, permite que cuando un Estado, cuando un gobierno se convierte en una amenaza para otra nación o para la región de Latinoamérica específicamente, entonces los países activen el TIAR para neutralizar, para defenderse de esa amenaza.
Cualquier país miembro de Latinoamérica que pertenece a OEA y a ONU, que está siendo amenazado desde el punto de vista bélico, militar, o donde se están llevando a cabo amenazas a los derechos humanos de esa otra nación o de la región, que es algo todavía más complejo, activa el TIAR y se autoriza automáticamente cualquier acción bélica militar. En términos jurídicos, en materia del derecho internacional público, el TIAR es la opción para legitimar la agresión ya al régimen de Nicolás Maduro, porque Naciones Unidas, como sabemos, ni OEA, ni ningún otro organismo como ONU puede agredir militarmente hablando a una nación esgrimiendo argumentos de defensa de la democracia. Ahora, el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza, o no, para los venezolanos, pero lo es también para Colombia, lo es para Brasil, lo es para Argentina. Nicolás Maduro es una amenaza porque ha creado inestabilidad en términos geopolíticos, en términos de crímenes de lesa humanidad, la orden y captura de Nicolás Maduro por parte del Departamento de Estado y la recompensa de $15 millones que interpuso hace ya 5 años el fiscal general de Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump, activa al día de hoy, así lo confirma, pero los miles de presos desaparecidos en estos últimos días que lleva a cabo el régimen de Nicolás Maduro tratando de socavar, de limitar, de amedrentar a los venezolanos que están protestando, más de la veintena de asesinatos que se ha llevado a cabo sin tomar en cuenta lo que ha pasado en los últimos 25 años, en los 12 años de Chávez y los 13 años de dictadura de Nicolás Maduro, así lo justifican. Y después del secuestro, del desconocimiento de estas elecciones, entonces ya es la gota que derrama el vaso. Activar el Tratado de Asistencia Recíproca permitiría, desde mi punto de vista, llevar a cabo una operación militar quirúrgica que pueda no plantear el envío de que se calcula militarmente que para enfrentar el régimen y el poder militar del chavismo habría que contar con cerca de 150.000 soldados. Imagínese usted, si estamos hablando de un ejército importante, que la cantidad de hombres que se necesitaría para desplazar en un país tan inmenso como Venezuela, con el poder militar ruso, el armamento ruso y el apoyo de China en Venezuela, sería un conflicto de escala mayor, un derramamiento de sangre y algo que puede desatar y desencadenar una guerra civil, porque hay millones de seguidores del madurismo, del chavismo, que van a defender al gobierno de Chávez. Ahora, si se planifica una operación quirúrgica donde grupos especiales de militares con bombardeos dirigidos, con alta tecnología militar, y en eso Estados Unidos tiene toda la capacidad para planificarlo, se cerca, se captura, se apresa a Nicolás Maduro y se extrae de Venezuela, se ubica y se apresa a Diosdado Cabello y se saca de Venezuela vivo a Nicolás Maduro, para no llegar a un tema de un magnicidio, a Diosdado Cabello, a Padrino, el secretario de Defensa, el ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y a 6 o 7, 8 objetivos militares y civiles del gobierno, y una vez apresados en una operación relámpago se sacan de Venezuela y entonces se envía un contingente de tropas para apoyar e instalar en el gobierno a Edmundo González, y se abre un proceso de negociación automático con todo el resto de los grupos paramilitares para garantizarle que depongan las armas, que no sean procesados y que abandonen todos los puestos políticos y militares. Entonces, eso así sería un escenario mucho más viable. Reitero, una operación quirúrgica que aprese a Nicolás Maduro de manera simultánea, a Diosdado Cabello y a 7 u 8 de los cabecillas claves, y se pueda entonces preparar para instaurar el gobierno que representaría, que encabezaría Edmundo González y María Corina Machado, para comenzar a pulgar, a limpiar
todo ese veneno, ese lavado de cerebro, esa cubanización de Venezuela, que va a tomar años, pero que hay que empezar por dar las garantías para que esto pase. Evidentemente que también hay temas en la activación del Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR, que no son tan lineales porque el mismo tratado establece que para que pueda activarse el TIAR y que diferentes países, fuerzas armadas de la región respondan ante la amenaza de un país, tiene que ser que esa amenaza se dé evidentemente a uno de los países o a varios de la región, pero en este caso estamos hablando de que la amenaza es Venezuela. Entonces sería a un país que está gobernado por un presidente que representa como jefe de Estado Nicolás Maduro hasta enero, que tocaría el cambio de mando. Es decir, que para que todo esto sea posible habría que esperar que venza el plazo hasta enero de 2025, en el que tendría que darse el cambio de mando de Maduro como presidente que pierde en las elecciones a Edmundo González, desconociendo que Maduro, aunque se autoproclame y se quiera juramentar, como lo va a hacer el CNE venezolano, la Suprema venezolana, porque son instituciones que están secuestradas de rodillas, cuyos principales actores le responden a la dictadura y son parte de la corrupción que dirige Maduro y Diosdado Cabello. Entonces habría que esperar enero, preparar el escenario, garantizarle la integridad y la vida a María Corina y Edmundo, y entonces activar este plan de una operación relámpago quirúrgica militar para apresar, neutralizar. Evidentemente que no sería tan fácil, hay que contar con que habría un enfrentamiento militar, pero mínimo, de escala menor, y este es evidentemente uno de los escenarios que ya está en curso, que se ha evaluado y que ahora están dadas todas las condiciones, reitero, para que se lleve a cabo. Quiero que me diga si usted está de acuerdo con este análisis, con estos argumentos, con esta visión que tiene una combinación de aspectos jurídicos internacionales, de inteligencia militar, para comenzar a discutir y analizar públicamente cuáles son los próximos pasos en la ruta crítica para sacar la dictadura de Nicolás Maduro y llevarle paz a los venezolanos. Ahora le toca a usted. Dígame de qué parte del planeta nos ve. Conecta usted desde el exterior, desde República Dominicana, los dominicanos, los venezolanos, suramericanos, a todos los que son seguidores del Demócrata, de nuestro grupo de comunicación. Suscríbase a las redes sociales, active la campanita, síganos por acá, por YouTube, y dígame qué piensa usted de esta propuesta. ¿Está de acuerdo o no? Ahora le toca a usted. Leo sus comentarios. Bendiciones.